Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, voy a estar con Gastón Remy, el diputado, en un minuto nada más, porque el jueves se va a votar el presupuesto y vamos a conversar sobre qué es lo que él está observando de acuerdo a lo que hoy pudo escuchar del ministro Cardoso que estuvo en la legislatura. ¿Sí? Hay algunos datos importantes que vale la pena subrayarlos para tenerlos en cuenta. Pero ya voy a conversar con él en un minuto nada más. Usted sabe que ayer yo hablaba sobre un libro que lo recomiendo, es del juez Lorenzetti, el juez de la Corte, que se llama Liderar el caos. ¿Sí? Y allí menciona el magistrado que el ciclo de gobernabilidad se está diluyendo. Porque el sistema se ha convertido en un fin en sí mismo, es decir, no mira a la sociedad. Lo que interesa es la contienda permanente por el poder. ¿Y eso qué produce? Eso va relegando las necesidades enormes que tiene la sociedad. Y esto además explica la apatía de la gente para con los turnos electorales, que lo hemos visto durante todo este año, sobre lo que ha pasado con las elecciones y la participación de la gente. No hay democracia del diálogo, sino de la vigilancia y de la fiscalización. Y además vamos hacia un proceso, creo yo, de tribalización de la política. Es decir, la pelea por el poder, esta es la obsesión, la pelea por el poder y no por defender los valores. Por eso es como está la sociedad, ¿se da cuenta? Es decir, si el ejemplo no viene desde arriba hacia abajo, no derrama hacia abajo, con valores, la sociedad termina en lo que estamos viendo. Pero además, las instituciones están fuera de foco. Y esto uno lo puede denominar como una suerte de anacronismo institucional. Es decir, las instituciones son anacrónicas. Anacrónicas porque las políticas públicas son anacrónicas y porque los funcionarios que están al frente son los que tienen que ejecutarlas, son anacrónicos. Se ha perdido la capacidad de enfrentar el diálogo complejo, ¿verdad? La gente no habla, esta es la sociedad de la inmediatez. Al sistema, yo lo he dicho muchas veces, al sistema democrático hay que reformarlo, no cambiar la democracia, no hay otro sistema posible, pero sí hacer reformas al sistema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya un proceso de resiliencia democrática. Además, en el contexto de la reforma debe estar la batalla cultural, ¿sí? Y la batalla institucional. Porque evidentemente la democracia, así como está, no resuelve los problemas, sino que se termina transformando en el problema. Y esto es peligroso. Hemos pasado en estos últimos años de la política del propósito de la solución a la política del agravio. Ya no se pueden ver los canales de televisión. ¿Sí? No se pueden ver los canales de televisión. Escuchaba un expresidente español decir, les propongo un desafío, tómense un mes para no agraviarse.
y ya van a ver cómo van a empezar a aparecer los problemas, la solución a los problemas. Esto lo decía el expresidente Rajoy, el expresidente del gobierno español. De modo que las instituciones están involucradas permanentemente en disputas por el poder, y lo que deben hacer es regresar a su naturaleza, que es prestar el servicio social. La reforma de la Constitución no hace falta, según Lorenzetti, la Constitución tiene todo. Conserva la identidad de una nación. En cambio aquí, en la provincia de Jujuy, Morales no lo entendió. Y creó una Constitución Frankenstein, ¿sí? Que sirvió naturalmente para blindar y blindarse. Él y todo lo que tiene a la vuelta. ¿Se da cuenta? Y no le importó quebrar la identidad de la sociedad jujeña con todos sus matices. Importaba blindarse, ¿sí? Y lo que ha hecho ha sido debilitar el tejido social. Y solo viene generando aberraciones. ¿Se da cuenta? De modo tal de que este es el panorama, así estamos desde el punto de vista institucional. No hay que terminar con la democracia, no confundamos. Sí, reformarla inteligentemente. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, Gastón? ¿Qué tal? Gracias por estar acá, es muy amable. Bueno, hoy estuvo el Mito Cardoso en la legislatura, ¿no es cierto? Sí, con su grupo de asesores. Sí. Bueno, fue una reunión en donde se trajo a discusión el presupuesto 2026 y también las leyes impositivas de la provincia. Está muy bien. ¿Qué pudo observar usted del presupuesto 2026? Mira, sobre todo que en los valores y en el concepto que se sigue percibiendo de superávit, o sea, porque esto hay que decirlo, el presupuesto ratifica un objetivo de superávit, de lo que ya se viene dando, con un esquema muy similar a lo que ya se vivió este año y los años anteriores. Digo, un esquema en los grandes rubros del presupuesto, que es por un lado el sueldo de los, hoy dije que son 87.000 empleados públicos, que no tiene grandes variaciones, sobre todo en la gran parte que sabe que con ese ingreso no llega a fin de mes, eso no cambia. De hecho, le preguntamos, ¿no? Sin embargo, hablaba de un 30% de aumento, ¿no? ¿Qué pasa? Hay aumentos, sí, hay aumentos nominales, desde luego, se van acumulando un 2%, 1% y todo eso. Se habló de un 30%, la verdad que el dato hay que hacerlo más preciso, nos parece, porque hay que comparar el total de sueldo que se estaría terminando de pagar en el 2025, no lo que se presupuestó, sino lo que efectivamente se pagó, con lo que se proyecta pagar para el año que viene, en todo el año. Haciendo ese dato aproximado, ¿no?, con información oficial, a nosotros nos da un 16% aproximadamente de aumento. Contra una inflación que según el gobierno nacional sería de 10%, pero para llegar a un 10% tenemos que estar ya en un 1% mensual y de ahí empezar a bajar. Y estamos arriba del 2%. Entonces, bueno, acuérdate que el gobierno nacional ha dicho que en agosto íbamos a ir al 1% de este año. Y estamos todavía arriba del 2%, o 2 arriba del 2%. Entonces nos da más alto. Y después lo que calcula el sector de mercado que informa el Banco Central habla por lo menos de un 22% de inflación para el año que viene. Contra un número que a nosotros nos da 16% en los papeles que ellos proponen. O sea, eso no cambia. Pero cuando le preguntamos si no viene evaluado usar el rendimiento financiero que hacen de los fondos del superávit para mejorar el sueldo, y el que hoy tiene el mínimo de 730.000 pesos, llevarlo a la canasta familiar, 1.000.000, 1.200.000, nos dijeron que no. ¿Por qué? No hay explicación, pero dice que hacer eso les compromete la coparticipación. Pero le dijimos, no, pero espere, ustedes tienen un superávit, lo están poniendo en plazo fijo. ¿No se puede destinar una parte a eso? Bueno, no está eso en las carpetas de ellos.
Entonces, por eso te decía, el principal rubro... Perdóneme, la respuesta es no, sin fundamento. No, o sea, el fundamento es que no está en su pensamiento, diríamos, no está dentro de su esquema. Por eso dijo que fue un no. No explicaron por qué. No hace falta, me parece, ya que lo expliquen, porque para ellos no tiene sentido eso. O sea, es continuidad de cómo se resuelven las paritarias, ¿no? Imponiendo. Sí, claro. Y con la facilidad después de tener a la CGT o a las CTAs ausentes, ¿no? Porque mientras estábamos ahí discutiendo, y que se sabe que esto viene con una continuidad de sueldos bajos y problemas laborales en el sector público, bueno, nosotros vemos permanentemente los dirigentes de las centrales tomando café en la despacho de presidencia de la legislatura, más que en la calle con los trabajadores y su familia. También eso facilita que no haya un porqué y que sea porque no, ¿no? Sí, entiendo, claro. Bueno, por fuera del punto salario, la obra pública. Sí. Muestran un aumento nominalmente significativo, casi un 50%. Convengamos que también la obra pública está muy por detrás de las necesidades, pero sin embargo no hubo detalle más que determinar cosas que ha dejado la gestión anterior y que la Nación dejó de financiar. Pero no hay nada nuevo. Nos llamó la atención porque en el artículo 36 del proyecto nuevo se plantea tomar nueva deuda en dólares. Se planteó que la deuda, el stock de deuda en dólares hoy es cerca de unos 500 millones, 507 millones, pero se prevé tomar 250. O sea, millones de dólares. Millones de dólares, o sea, estaríamos aumentándola 700 y pico. A 750. Sí. Y además hay otra propuesta... Pero ¿para qué esos 250 millones de dólares? Bueno, la primer incremento es para construir viviendas. Entonces le preguntamos qué tipo de vivienda. Le preguntamos si se estaba pensando en la vivienda social. Me dijeron que no existe más el esquema FONAVI o los créditos que daba el IBUJ, que para muchos empleados o personas de recursos bajos o medios era relativamente accesible. ¿Y cuál es la modalidad? La modalidad es la del mercado, que se llama UBI, que es un esquema de tasa de interés calculada en función del valor del ladrillo, y el ladrillo está valor dólar, o prácticamente valor dólar. Entonces esto ha llevado, cuando se implementó, ¿te acordás del UBA? Sí. En el gobierno de Macri, sí, a una estafa, porque la población, la familia entraba con una cuota que decían es igual al alquiler, pero cuando se van dando las devaluaciones del peso, la cuota se vuelve imposible. Bueno, esto es muy parecido, pero fíjate qué perverso que es el esquema, que acá se endeuda a 811.000 habitantes de una provincia, se los endeuda todo para crear viviendas que gran parte de la población no puede acceder. ¿Cuál es el sentido de esto? Y uno no es mal pensado, pero en un sistema de mercado, el negocio acá... Para las empresas. Para las empresas constructoras y las que son constructoras y financieras. Sí. Porque el dinero, si se toma el crédito, el dinero va a estar disponible para dárselo a la constructora. Va a estar el efectivo para que empiece. Entonces la empresa constructora no adelanta nada, toma el dinero que saca prestado el Estado. Hablaron de emitir un bono, hablaron de tasas de interés del 8% anual en dólares, que son altísimas. Bueno, pero es el crédito al cual puede acceder Argentina, ¿no? Pero entonces, insisto, volver a tomar deuda, pasar de 500 a 750 millones, no son viviendas populares. Y por lo general, esto como termina, bueno, algunos pueden, por fuera del negocio, la familia, algunas pueden acceder y volvemos al mismo esquema perverso donde son pocos los que acceden y el resto son los mismos de siempre, que compran la vivienda y después te la alquilan. Para el que toda la vida va a tener que alquilar. 130 millones extras de deuda se prevé tomar. Acá están, dijeron que hoy había autoridades del Banco Mundial acá en la provincia, porque se está viendo con el Banco Mundial, para lo que es infraestructura minera. Sí. Bueno, se habla de poner plata en la autopista que, bueno, va de San Salvador a Perico, 66. La Ruta 1 se habló, pensando en el corredor bioceánico, si es que dijeron eso llega a prosperar.
Un centro de distribución y carga para que las mineras, y dijeron, bueno, y no solo mineras, tengan en Perico. Pero insisto, agregar ahora 130 millones de deuda con el Banco Mundial para un sector que es más lo que se lleva que lo que deja, desde nuestro punto de vista. Pero volver a comprometer a toda la provincia. El sector minero. Claro. Después dicen, bueno, ojo, pero la Ruta 66 la usamos todos. Sí, la usamos todos, pero ¿por qué hay que contraer una deuda para hacer la Ruta 66 si también hay superávit? Una deuda en dólares. Sí, claro. O sea, si estamos en 500 millones de dólares, pasamos a 750. Vamos a 1000. Y 130, ya casi. estamos, claro. Entonces, es un endeudamiento fuerte, donde no vemos que haya una vuelta de la sociedad. Entonces, bueno, eso es un poco el presupuesto. O sea, mantener la estructura de salario, malo, la repercusión que eso tiene en la vida de esas personas que tienen que buscar otro trabajo, vender en la feria, todo lo que se llama pluriempleo, los problemas de salud mental, eso no cambia. Se agrega un endeudamiento fuerte, pero donde ni siquiera va a venir una obra pública acorde al que lo necesita. Todo esto acorde al ajuste nacional, porque lo que ajusta mi ley es lo que se toma acá como punto de partida, no se piensa más. Y bueno, y ahí estamos. Y después, bueno, un poco el condimento de siempre. Preguntamos por qué artículo 17, inciso H, se habilita a que el Estado provincial y el Ministerio de Finanzas le dé plata si lo necesitan o a pedido de las empresas del Estado. Vamos a Cauchari, Canava, Suma, etc. ¿Qué ocurre con eso? El Estado puede habilitar... Pretenden que en el presupuesto está... Del presupuesto... Este artículo que deja abierta una ventana, no pone un monto, nada, incluso es como un cheque en blanco. Por si necesitan financiamiento. Tienen que decir, necesitamos, y esto habilita a que el Estado provincial le gire, que es lo que se viene dando. Lo que se ha hecho siempre, claro. Perfecto. Ahora, yo soy la empresa, vos sos el Ministerio de Finanzas, yo te necesito. Ok, ¿cuánto y tanto? ¿Tengo o no tengo? Bueno, ¿te puedo dar hasta acá o no? Ahora, y la necesidad mía la sé yo como empresa, bárbaro. Y la sociedad no tiene derecho a opinar nada porque se le va a dar plata pública. Pero digo, dejan abierta la puerta para, o como usted dice, un cheque en blanco por si necesitan financiamiento. Claro. Pero de la rentabilidad de la empresa no habló Cardoso. No, ni de la rentabilidad, ni de la posibilidad, al menos, de decir, esto es con una cláusula que es que la empresa tiene que mostrarle a la sociedad y a los auditores, no la Auditoría General de la provincia solamente, sino todo aquel que quiera opinar, la posibilidad de decir si realmente es necesario o no. Porque si por otro lado dicen que son rentables, ¿por qué el Estado le tiene que estar transfiriendo plata? Claro. Entonces muestren la contabilidad y que se pueda debatir eso. No, es un cheque en blanco, artículo 17, inciso H. Más de lo mismo. Y bueno, después encontramos por fuera del presupuesto, para recordar a la audiencia, siempre se vota una ley impositiva, que es lo que ordena la recaudación, ¿no? Sí. Todos los años. Esta vez nos encontramos con la aparición de un proyecto nuevo del oficialismo que se llama Estímulos Fiscales para el Fortalecimiento de la Economía. Lo pudimos leer hace un rato, un poco se comentó en esta reunión. Básicamente le quitan el pago de ingresos brutos al sector manufacturero de la provincia. O sea, todo lo que es industria no va a pagar ingresos brutos, le dan por lo menos estabilidad de no pagar durante 5 años, le rebajan a la mitad el impuesto inmobiliario al mismo sector y por otro lado habilitan a que todo lo que sea nueva empresa o nuevo monotributo durante los primeros 12 meses desde su inscripción no paguen ingresos brutos. A partir del año sí entra a pagar. Entiendo. Bueno, ahí hubo un punto. Por lo menos para hacer público también, nuestro bloque presentó un proyecto alusivo al tema de ingresos brutos para eximir directamente al monotributo bajo, o sea, el A, B, C, que no pague, lo mismo la microempresa o el micro comerciante, o sea, la despensa familiar, el panadero y demás. Le preguntamos si habían evaluado eximir del pago de ingresos brutos a este sector. Dijeron que no, que lo máximo que pueden hacer es que a los nuevos
Y los nuevos que están hablando, de las personas que sobre todo hoy están en la informalidad, decidan registrarse. Bueno, a ese sector darle un año de gracia, para después empezar a cobrarle. Ahora, a los que ya están en actividad, no. Nuestro proyecto plantea que todos los que ya están en actividad sean eximidos. ¿Dónde está el problema acá? No solo el impacto que esto tiene, sino que nos parece muy regresivo el concepto que se aplica de ingresos brutos, porque, para darte un ejemplo, si esta taza de café la vende un comerciante y la compró a 100 y la vende a 110, el comerciante paga ingreso bruto por 110. Ahora, él la compró a 100. Bueno, se va a dar el esquema ahora con esta cuestión de que el productor, si hay un productor de tazas, una industria de tazas en la provincia, ese produce, vende por 100, no va a pagar ingreso bruto. Y el comerciante va a pagar por 110. Entiendo. Entonces, el comerciante pasa abiertamente a ser como una suerte de productor cuando en realidad es comerciante. Y acá no estoy hablando de eximir a las cadenas multinacionales o las grandes cadenas de supermercados. No, estamos hablando, insisto, del que apenas llega a fin de mes, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el alquiler, que en una economía que está en recesión, que no se vende mucho nada, ¿por qué no hacer ese alivio? No, se está pensando en aliviar siempre al grande y mantener todas las exenciones que para nosotros tienen que caer, que son a los que más facturan no pagan. Toda la minería de litio no paga, los ingenios. Bueno, nos parece, insisto, que eso hay que darlo vuelta y no va a venir de ahí, sino que hay que hacer un esquema de pelea con la clase trabajadora, los sindicatos, organizaciones sociales, de pequeños comerciantes, porque, insisto, es un presupuesto que mantiene una estructura de ajuste, pero que también mantiene una estructura portuarial, económica y de poder, de gente que es no solamente conservadora, que no se anima a cambiar nada, sino que todo lo piensa para sí misma. O sea, son como angurrientos, diríamos, ¿no? Sí, o sea, claro, se quieren quedar todo ellos. Todo. Es el concepto de administración del poder patrimonial. Bueno, consideran que es todo de ellos. Claro, y que por ende, cuando uno le pregunta el por qué, no hay un por qué, porque es mío. Por eso me quedó sorprendido cuando le hice la pregunta recién, que no había respuesta, es decir, cuando hay una repregunta no hay respuesta. No. Se va con el hecho consumado. No, por eso, ellos consideran que sus esquemas fiscales son lo mejor que se puede hacer. Después se habla de que hay estabilidad fiscal, cuando en realidad, hay que decirlo, hay superávit, no es que te da igual el gasto con el ingreso. Ellos, no porque uno lo invente, hay que entrar a la página web del Ministerio de Finanzas y ellos están publicando ahí los resultados de este año y donde por lo menos a septiembre, que es el último dato, hay más de 146.000 millones de pesos de superávit informados por ellos. Pero después cuando van a la prensa dicen no, equilibrio. Bueno, ahí hay un punto, porque si vos tenés superávit, ¿por qué quedarte con eso y no dar mejoras que tal vez en términos económicos no son de gran impacto, aunque ellos dicen que sí? Pero a una familia le cambia bastante el día a día. Sí, entiendo, claro, por supuesto. Ahora, el pensamiento es eso, de gente que opina que es dueña de esto y que por otro lado tiene, como quien dice, la vaca atada, porque esto es para siempre y no es, al menos de nuestra concepción de construcción de un poder de los trabajadores, es para decir, bueno, en un momento esto se tiene que acabar. O sea, la idea nuestra de que gobiernen los trabajadores es justamente para reorganizar todo esto, porque este sinsentido, desde el punto de vista del trabajador, para ellos es lo racional, es lo que corresponde y que tiene que ser así. Ahora, si se incrementa la deuda, ¿no es cierto? Estamos hablando de hipotéticamente $1.000 millones. Llevarla casi de 500, sí, casi por eso, sí. Digo, la posibilidad de una reconsideración en materia de salario se aleja cada día más. Sí, porque si todo va a la deuda... Bueno, pero se vuelve a repetir, claro, el esquema perverso, porque ¿qué es lo que se planteó? El bono para construir Cauchari se termina de pagar en el año 2027. Sí. Entonces están pensando un esquema de endeudamiento con algún bono o algún mecanismo, dijeron, no lo tenían claro todavía, lo están evaluando, de tener un año de gracia. Entonces, tomar la deuda el año que viene, tener un año de gracia
y empezar a pagar en 2027 cuando se deja de pagar el bono. Entonces dijeron que con una parte de los ingresos que tiene el parque solar, que hoy se destinan a pagar ese bono, como se deja de pagar el bono, utilizarlo para pagar el nuevo crédito. O sea, calzar una nueva deuda con lo que deja libre otra. Y que Cauchari nunca derrame hacia la gente. No, claramente no, porque insisto, si me decís que van a ser viviendas populares y le van a permitir el acceso, porque si no subís el sueldo y te llevan a que la familia tenga que ir por la vía del UBI, es imposible, porque tenés que tener ingresos de entre 2,5 3 millones, pero de mínima, Inviable, claro. para entrar. Para entrar. A ver, las torres de Luján, Sí. ¿cuánto te piden para entrar? 30 millones. Y después empezás a pagar, dicen como si vos estuvieras pagando un alquiler, 500, 600 mil pesos. Ahora, tenés que entrar con 30 millones de pesos. ¿Y cómo haces? ¿Qué familia tiene 30 millones de pesos para entrar? Bueno, entonces no, te endeudas, te prestan, las propias empresas te prestan. Entonces terminás pagándole la cuota que te prestaron para entrar, más la cuota después cuando entras. 2 cuotas, ¿y quién puede bancar eso? Sí, sí, claro, naturalmente. Bueno, ¿cómo termina mucha parte de eso que se hace? Termina con los mismos de siempre, comprando sus propias propiedades y alquilándoselas. Entonces, la sociedad patrimonial de unos pocos se va haciendo cada vez más profunda. Pero si fuese lo que ellos dicen que es con el mérito, bueno, pero acá es un falso mérito, porque acá el esfuerzo lo terminamos haciendo la mayoría que recibe una deuda pública para que después con esa plata se haga un negocio privado y el derrame que vos hablabas no vuelve nunca, ni por Cauchari, ni por las obras estas con endeudamiento privado que se pretenden hacer, ni por el Banco Mundial, y hasta me atrevería a decir por el PROMACE, porque ¿cuánto le cambió la calidad educativa a la provincia de Jujuy todas las escuelas? No por negar los edificios nuevos, pero... Sí, no, pero el edificio no es la escuela. O sea, la escuela es un concepto social, claro. No es la educación, es una parte. Un conjunto de ladrillos, chapas, vidrios y todo eso, claro. Perfecto. Puede ser que evite que haya un problema edilicio, pero el edificio en sí no es la escuela, eso totalmente. Entonces también ahí hubo un gran negocio privado. Sí, claro. ¿No? Se tomaba la plata del PROMACE, hoy la recibe hoy, se le da hoy a la empresa y las empresas lo empezaban a hacer 4 o 5 meses después. Y en el medio se trabajaba el dinero. Bueno, todas esas cosas que se dicen son parte de un mismo esquema de una sociedad de 4 o 5 dueños de todo, entre políticos y grandes empresarios. Y que permanentemente le dicen a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, no hay, esperen, aguanten, hagan el sacrificio ustedes. Bueno, ese esquema de provincia rica con trabajadores pobres es lo que consideramos que hay que dar vuelta con la fuerza organizada de la clase trabajadora. No, acá no hay ningún mesías, acá no hay ningún sabio, tampoco es la izquierda. ¿Y la gente dónde está? Bueno, para ellos la gente es la que tiene que poner el lomo, laburar y pagar los impuestos. No, está bien, la gente dio un mensaje, ¿no? En la última elección, pero usted habla de las organizaciones sindicales, ¿no es cierto? No, claro, en el sentido de construir un poder alternativo, desde luego. ¿Está en eso? ¿Ese proceso se está gestando? Desde nuestro espacio político estamos buscando que los espacios que se han ido recuperando de sindicatos que no están, digamos, del lado del gobierno, sí, entiendo. O tomando café con los gobernantes, como pueden ser sectores de la educación o los que quieren que se dé vuelta un fraude, como se hizo en la elección de ADEP, rurales y otros, bueno, hacer un espacio entre organización de izquierda, social, sindical, para llegar a las bases y convencer de que acá nadie se salva solo, que hay que hacer un gran proyecto colectivo. Entiendo. Esto se vota el jueves, ¿no? Todo, el presupuesto, la parte impositiva. La parte impositiva, el jueves. Se vota el jueves y bueno, del otro lado tampoco hubo mucha oposición, más bien ninguna, hay acompañamiento, o sea que para el oficialismo va a ser un trámite más allá de después de nuestros planteos y nuestra crítica. Sí, claro, lo entiendo. ¿Hay alguna novedad sobre la vacante que queda tras la pérdida del presidente de la Corte? Por ahora no se ha dicho nada oficialmente, pero no se puede descartar, esto es análisis u opinión de nuestro bloque, que antes del 10, que es cuando cambia formalmente la composición de la Cámara Legislativa... Antes del 10. Antes del 10 de diciembre no se haga algún tipo de
de nueva sesión, que es posible hacerlo, Sí. para, bueno, cubrir este lugar, bueno, de esta persona que falleció. Entiendo. Bueno, Gastón, gracias. No, Nos reencontramos mañana. Chao.